Bienvenido, Víctor, mucho gusto. Voy a hacer entonces tu presentación formal, porque ya les estaba contando a los participantes que ibas a estar entrando de un momento a otro. Estamos entonces con nuestro primer disertante de la tarde de hoy en este Salón Inmobiliario Digital. Él es el señor Víctor González Acosta, presidente de World Trade Center Paraguay, presidente de Capitalis, desarrolladora de edificios corporativos. El tema que Víctor nos va a estar brindando es reactivación económica en base a la construcción de viviendas. Víctor, te dejamos entonces con tu presentación. Yo me voy a bajar del video, pero estoy súper atenta al audio por cualquier cosa. Tenemos también en el chat, los participantes pueden hacer preguntas. Cuando yo vuelva en el video, ahí es porque tenemos unos 5 minutitos para cualquier consulta, ¿sí? Muy bien, un gusto. Adelante entonces, encantada. Bueno, un saludo para todos desde Asunción, de Paraguay. Bueno, este es un tema que nos ocupa a todos, no solo en la región, sino en el mundo, y particularmente en la industria en que estamos nosotros. El impacto, como en todos los países, ha sido importante, ¿verdad? En Paraguay, nosotros con el proceso de la cuarentena, hemos tenido que parar virtualmente 90 días. Así que todo el negocio estuvo parado ese tiempo, totalmente parado. Tuvimos que sobrevivir con toda la creatividad posible. No había forma de hacer delivery en este negocio. Entonces, Víctor, disculpa que te interrumpa, tengo una pregunta técnica para hacerte. ¿Tú tenés una presentación que nosotros tengamos que pasar? No. Es la charla, perfecto. Adelante entonces. Solo Gracias. charla. Bien, solo charla. te escuchamos. Ok, y sigo hablando de esto, este proceso de esta situación de crisis sin duda alguna nos afectó de manera importante, algunos más, a otros menos. Hay industrias que, como sabemos, han sido todavía más afectadas, como la industria del transporte aéreo, las agencias de viaje, los restaurantes, pero nosotros, nuestra industria, no menos, en el sentido de que, por lo menos en Paraguay, creo que en Uruguay eso no pasó, pero en Paraguay se tuvo que hacer una cuarentena total y estamos activos recién hace 2 semanas. Entonces hay una serie estamos viendo una serie de situaciones en el mercado. En primer lugar, hay una diferencia en el nivel del impacto dependiendo del rubro. El rubro del retail ha sido todavía más impactado porque hasta hoy, desde el lunes empezaron a abrirse los restaurantes, hace unas semanas se empezaron a abrir los shopping centers, y todo ese tiempo el impacto en ese rubro, sobre todo en el tema de alquileres, fue muy fuerte, ¿verdad? No así, por ejemplo, en el área de la logística, porque desde el primer día se permitió el libre tránsito de mercadería de fuera y desde el Paraguay, con lo cual toda la cadena de logística desde el punto de vista del inmobiliario se mantuvo activo, y en el tema hotelero también fue un parate total, ¿verdad? En el tema residencial, donde estamos nosotros en uno de los negocios, que es Capitalis, vimos, desde el punto de vista comercial no ha parado totalmente, ¿verdad? Lo que sí ha ocurrido es que se redujo hasta un 40% el ritmo de ventas, y obviamente desde el punto de vista de la producción eso se redujo a 0, pero la comercialización siguió. Hoy que estamos reactivos, empezamos a ver que el mercado se empieza a mover lentamente, repito, en el tema residencial, y ahí es donde nosotros vemos oportunidades, y ahí viene el título de mi charla, de qué tenemos que hacer desde esta industria para promover la reactivación de la economía en nuestros países. Y bueno, en el caso particular de Paraguay, nosotros creo que tenemos una enorme oportunidad para generar la reactivación a partir del desarrollo de la vivienda, a partir de enfocarnos en la generación de viviendas que, por un lado, va a satisfacer una demanda acumulada de hace mucho tiempo que tenemos en Paraguay, particularmente para el segmento medio. Esto lo han hecho en Uruguay ya hace un tiempo con la ley de la vivienda social, en Perú, en Chile, en Colombia,
pero en Paraguay estábamos rezagados con ese plan de incentivo a la vivienda del segmento medio, o lo que le llaman en Uruguay la vivienda social. Nosotros vemos eso como una enorme oportunidad para generar políticas públicas y promover el desarrollo habitacional a gran escala. ¿Qué necesitamos para esto? Necesitamos que el sector público se pueda fondear a la banca de segundo piso, que en nuestro país se llama Agencia Financiera de Desarrollo, y que a su vez derive a los bancos de primer piso el crédito hipotecario a largo plazo. Y para eso estamos trabajando nosotros con el equipo económico acá en nuestro país para generar una plataforma de un fondo de garantía para el sistema financiero, porque en general en este segmento el propietario es un empleado, digamos, el interesado a una vivienda propia, es un empleado, es un cuentapropista, y en las condiciones actuales nos hace al apetito del sistema financiero por los riesgos que significa tener que pierde el empleo, el banco se queda con la unidad habitacional y eso es un problema complicado. Y Paraguay hasta aquí ha avanzado muy poco en ese sentido, en la masificación del crédito hipotecario, y nosotros creemos que este es un momento y es una oportunidad, porque nos va a permitir no solo resolver el problema de la vivienda para ese segmento de la clase media, sino generar miles de empleos que hoy necesitamos con urgencia para reactivar la economía, ¿verdad? Fíjense que le doy algunos números. Nosotros tenemos una demanda insatisfecha en el segmento medio de más o menos 200.000 unidades habitacionales en todo el Paraguay. O sea, la demanda está, hay que generar las condiciones. Y por otro lado, el crédito hipotecario en Paraguay apenas llega al 1,3% del Producto Interno Bruto. Si nos comparamos con Chile, un país que es muy desarrollado en esta industria, Chile está en el orden del 20%. O sea, nosotros tenemos muchísimo para crecer en el crédito hipotecario, y creo que con 2 o 3 medidas que se tome desde el gobierno, que tiene que ver con esto que mencioné antes, un fondo de garantía para estos créditos, un seguro de empleo, una ejecución, una condición para que la ejecución sumaria de las hipotecas se puedan dar, el desarrollo del mercado de capitales para la securitización, el endoso de documentos, etcétera. Todos esos instrumentos aún no tenemos en Paraguay, y este es el momento, creo, de poder implementarlo y desarrollarlo, ¿verdad? Particularmente en Asunción. Ustedes saben que Asunción es una ciudad que no tiene más de 500.000 habitantes, sin embargo, trabajan en Asunción casi 2 millones de habitantes, un poco opuesto a lo que pasa en Montevideo. Montevideo y Gran Montevideo creo que están en el orden de los 2 millones también, pero 1,5 millones vive en Montevideo y 500.000 entran y salen. En Asunción es al revés. Asunción es una ciudad que ha expulsado sobre todo a su población joven al área metropolitana, y entonces todos los días más de 1,5 millones de personas tienen que entrar y salir a la ciudad. Entonces esa es una oportunidad para desarrollar programas habitacionales en Asunción que permita que la gente pueda volver al lugar donde trabaja, al lugar donde estudian sus hijos y al lugar donde está la familia, que son los barrios de Asunción. De hecho, Asunción es una ciudad muy difícil de sostener por esta situación. Tributan 500.000, pero los usa 2 millones. Entonces, esta solución habitacional también puede resolver un problema urbano desde el punto de vista de la sostenibilidad de la ciudad. O sea, realmente para nosotros en Paraguay, si hacemos lo que debemos hacer, sobre todo el sector público, hay una enorme oportunidad para poder generar reactivación, desarrollar nuestras ciudades, resolver el problema de la demanda insatisfecha de hace tanto tiempo, y por último generar empleo a los jóvenes que hoy necesitan que así sea. Ese es el punto sobre el cual yo quería conversar y hacer una especie de conversatorio con la gente, y entiendo que bueno, en los demás países estarán buscando también el motor más adecuado para generar la reactivación que necesitamos después de una parada de tanto tiempo.
Y en nuestro caso nosotros creemos que esta puede ser una herramienta formidable para la reactivación. Sí, acá hay una pregunta que nos hace Fernando Sánchez. Fernando nos pregunta, Víctor, buenas tardes, ¿cuál es el valor que estiman para estas viviendas? Nosotros hago un poco de historia, Fernando, ahí. Desde el gremio, nosotros constituimos hace 10 años acá una cámara de desarrolladores inmobiliarios que se llama Capadei, y desde ese espacio hemos impulsado políticas públicas, y lo que logramos en el Congreso es la promulgación de una ley que se llama Ley de Incentivo a la Vivienda y al Desarrollo Urbano. En esa ley se establecen 4 categorías: viviendas desde $30.000 hasta $85.000. La diferencia en cada categoría son las tasas. Básicamente, el incentivo está en las tasas, ¿verdad? La categoría 1, que son unidades que están entre $70 y $85.000, tiene una tasa del 7,5%. La categoría 2, que va hasta $50.000, tiene una tasa del 6,5%, y así sucesivamente hasta llegar a unidades que cuesten en el orden de los $30.000. Nosotros estábamos pensando, por eso hablaba yo del segmento medio y medio bajo, nosotros estábamos pensando que la gente que pueda adquirir esta vivienda sean familias que hoy tienen un ingreso familiar entre 2 y 6 o 5 salarios mínimos. En Paraguay el salario mínimo es de 2 millones guaraníes, que sería el equivalente a un poco más de $350 sería más o menos, ¿verdad? Que pueda pagar una cuota que sea igual al alquiler que hoy está pagando. Y en ese segmento, como les decía al principio, nosotros tenemos 200.000 familias que tienen ese nivel de salario, de ingreso familiar, que están pagando un alquiler de ese monto entre $1,5 millones, que serían $200, hasta $450 o $500, hoy está pagando alquiler. El desafío es hacer que ese valor del alquiler se convierta en la cuota de su vivienda propia a través del crédito hipotecario a largo plazo y a una tasa que sea preferencial, digamos. Bien, tenemos otra intervención para ti, otra pregunta. Víctor, un cordial saludo desde Santa Cruz, Bolivia. ¿Cuáles podrían ser, pregunta Franz, cuáles podrían ser los principales beneficios que ofrece Asunción y Paraguay para inversores inmobiliarios? Muy buena pregunta. En primer lugar, una demanda insatisfecha, como decía hoy, que está, y la demanda está. Y la capacidad de generar oferta también, o sea, y ahí donde hay una oportunidad. Lo que nos está faltando es la bisagra que una la demanda con la oferta y que pasa por el acceso al crédito. Y ese acceso al crédito para este segmento, como decía antes, que es un empleado, un ejecutivo, un cuentapropista, hay que agregarle algún tipo de garantía, o seguro de empleo, un fondo de garantía. Resuelto ese problema, estarán dadas las condiciones para masificar el acceso al crédito y, en consecuencia, el desarrollo inmobiliario para el segmento medio. Y entonces, en primer lugar, en Paraguay tenemos digamos, la ventaja de tener una demanda insatisfecha importante. Estamos hablando de 200.000 unidades de familia que hoy tienen esa capacidad de pago. En segundo lugar, una ventaja que tiene también Paraguay, tal vez Uruguay también, son las condiciones macroeconómicas que son fundamentales para el tema inmobiliario. Primero, hay una inflación de un dígito ya histórico de estos últimos 10 o 15 años, que no llega que es del orden del 4%. Entonces, es muy previsible la inversión inmobiliaria, que es una inversión de largo plazo. O sea, un edificio se termina en 18, 24 meses, depende de la envergadura. Uno puede tener la certeza que sus costos van a estar en lo previsto inicialmente, con lo cual puede tener un plan de preventa, un plan de venta en pozo previsible, porque los precios no van a cambiar mucho, porque la inflación es muy baja, ¿verdad? Y esa inflación es baja porque tenemos unas condiciones que están establecidas por ley,
de que nosotros tenemos un límite para el déficit fiscal. El déficit fiscal en Paraguay no puede superar 1,5%. Hoy por la pandemia seguramente lo va a superar, pero normalmente no puede superar 1,5%, por lo tanto la emisión y todo el tema de la inflación está controlado, ¿verdad? Por otro lado, también tenemos impuestos relativamente bastante más bajos que la región en todo sentido. El impuesto al valor agregado y el impuesto a la renta, que nos afecta directamente, es bastante más bajo que el promedio. En Paraguay, hace unos 10 años, se hizo una reforma tributaria y niveló todos los impuestos al 10%. Es muy sencillo, además, ¿verdad? Es el 10% para todos los efectos, para el IVA, para la renta, etcétera, etcétera. Y por otro lado, es un mercado muy abierto. Paraguay es un mercado desde el punto de vista económico muy abierto, con muy pocas restricciones para la inversión extranjera, yo diría mínimas, comparando con otros países que tienen niveles de proteccionismo mayor. En Paraguay es muy abierto el mercado. Uno puede venir mañana a cumplir unos requisitos mínimos y empezar a construir y vender. O sea, no hay ningún tipo de restricción en ese sentido. Entonces, resumiendo, hay una demanda importante, hay unas condiciones macroeconómicas que son las ideales para la industria en que estamos nosotros, en términos de inflación y en términos del control monetario, en términos del déficit y demás. Y en tercer lugar, impuestos bastante más bajos en muchos países de la región. Y en cuarto lugar, una economía muy abierta para la inversión extranjera, para la inversión del exterior. De hecho, tenemos varios inversores chilenos construyendo, uruguayos construyendo, argentinos construyendo, y bueno, estamos trabajando, hay negocio para todos, digamos, ¿verdad? Ojalá podamos resolver estos 2 o 3 temas que tenemos pendientes y lo tenemos trabajando con el equipo económico del gobierno, y esperemos que en poco tiempo podamos realmente resolver el acceso al crédito, y ahí sí se abre una ventana enorme de oportunidades para el desarrollo de la industria. Bien, justamente la pregunta que seguía estaba relacionada con esto que ya nos aclaraste, que le hacía Sergio Piccioli. Él decía, en el caso de inversores extranjeros, si estaban previendo medidas para facilitar las operaciones. Es un poco esto de lo que hablabas recién, ¿verdad? Exacto, exactamente. Pero para cualquier otro emprendimiento, además, en esta condición nosotros seguimos trabajando. O sea, hay todavía un público, un segmento importante en el segmento medio, alto, que generalmente el segmento del inversor, el que compra, hoy se está vendiendo el 70, 75, 80% de los compradores del mercado inmobiliario hoy son inversores que compran para alquilar o como para resguardarse y volver como un negocio inmobiliario propiamente dicho, que compran y después vuelven a vender, o resguardarse o asegurar la futura unidad habitacional para sus hijos. O sea, básicamente son en su mayoría inversores. El cliente final en este segmento no pasa del 20%, en el segmento medio, digo yo, justamente por las dificultades que hoy tenemos para acceder al crédito hipotecario por todo lo que mencioné antes. Bien, sabes que Francisco Megaro justamente está haciendo una pregunta relacionada con esto de, él dice, cuando hablas de clase media, ¿cuál es el ingreso promedio? Y cuando nosotros hablamos de clase media, estamos hablando de familias que tienen un ingreso entre 2 o 2,5 salarios mínimos, después voy a dar la conversión al dólar, hasta 5,5 salarios mínimos. El salario mínimo en Paraguay exactamente, yo les hago el cálculo, está en este momento en dólares, 6.500 está el dólar, 2 millones, un ratito, dividimos por 6.500, el salario mínimo está en $320. 320 dólares. O sea que clase media es aquella familia, media y media baja, es aquella familia que tiene un ingreso de $700, 2 salarios y medio, $750. Entonces puede pagar una cuota y de hecho está pagando un alquiler de más o menos equivalente al 30% de ese ingreso familiar, que está en el orden de los $200, $250, que es la cuota que puede pagar, ¿verdad? Y el otro extremo
el límite estaría en 5 salarios mínimos, que serían estos 310 por 5, son familias, 110 por 5, que están con un ingreso de 1.600, 1.700, 1.800 dólares. Ese es el rango. Ese es el rango que para nosotros aquí, para los datos del Estadística y Censo y el Banco Central, se consideran familias con ingresos medios, de clase media, en media baja. Entonces va entre 750 dólares y 2.000 dólares, digamos, como techo. Y él puede pagar, el banco permite que él pueda endeudarse con un crédito hipotecario hasta el 30% de ese ingreso familiar. Entonces, por eso es que hablamos de unidades habitacionales que tienen que estar en el orden de 85, 90 mil dólares hasta 30 mil dólares, que es cubierto por esta ley de incentivos que le estaba hablando yo, donde hay otros incentivos menores, como el tema del IVA, el impuesto a la transferencia, hay incentivos desde el punto de vista del plan regulador de la ciudad, y una serie de otros incentivos que logramos con esta ley. Bien, desde Argentina nos están preguntando qué zona ven como con mayor proyección en el Gran Asunción. Pregunta Alejandro Esteve de Argentina. Bueno. Te saludan y te hacen esa pregunta, y tengo un par de preguntas más también después. ¿Listo? Bueno, el desarrollo inmobiliario, particularmente en Asunción, está bien segmentado de acuerdo a este segmento socioeconómico, ¿verdad? El segmento medio alto y alto está concentrado en la zona de Villamorra, fundamentalmente sobre los ejes habitacionales que son la avenida Primer Presidente, Santísima Trinidad, Molas López, Santa Teresa y su área de influencia. Ahí están los productos dirigidos al segmento alto y medio alto. Los productos dirigidos para el segmento medio en Asunción está pensado fundamentalmente para el borde de Asunción, todo lo que es el borde de Asunción y los barrios de Asunción, porque lo que se trata es que si hay un buen desarrollo de esta política pública, seguramente se va a dar la vuelta al barrio de muchos chicos que tuvieron que emigrar por imposibilidad de acceder a una vivienda propia, porque solamente el terreno en un barrio cualquiera de Asunción está en 150, 200 mil dólares, ¿verdad? Entonces el chico no tiene condiciones de poder acceder a ese chico que se casó el sábado y tiene que vivir en algún lado. Seguro que en el barrio de sus padres ya no lo va a poder hacer porque ni siquiera puede comprar el terreno. Entonces, ¿qué hace? Migra. Entonces, si ese proceso de migración se revierte, ya en vez de buscar terreno, busca departamento, entonces podríamos decir que todos los barrios de Asunción y el borde de la ciudad y del Gran Asunción, toda esta zona de Luque, San Lorenzo, Fernando de la Mora, Lambaré, que es el borde, el límite entre el área de la capital y el área metropolitana, son los lugares propicios para este segmento. ¿Por qué? Porque él necesita estar viviendo cerca del lugar donde trabaja, cerca del lugar donde los hijos estudian y fundamentalmente también cerca del lugar donde está su familia. Bien, Paz Oviedo te saluda y pregunta, ¿quiénes pueden acceder a estas viviendas? ¿Solo consumidores finales como parte de una solución al problema habitacional o también inversionistas? Sí, también inversión, no hay límite. La verdad que no hay límite, eso logramos también que no hubiera ese límite, porque no es razonable, digamos. Si yo soy padre de familia, tengo 4 hijos, y quiero comprarle a cada uno de mis hijos un departamento de estas características, no tiene por qué la ley limitarme, ¿verdad? Porque yo sé que en algunos países uno puede comprar con estos incentivos solo una necesidad, solo una vivienda. En el caso de esta ley que nosotros tenemos aquí, no hace esa limitación. Puede comprar un inversor, que puede ser papá, que compra 4 o 5 departamentos para que cuando su hijo mañana se casen tengan un lugar, o sencillamente para alquilarlo. Bien, y vamos con una pregunta que hace Rubén Rivarola. Él pregunta exactamente, ¿hay algún proyecto de planeación urbana en Asunción o Gran Asunción? Hoy parecen estar todos los sectores mezclados, pero ¿existe algún plan? Pregunta él. Infelizmente, yo diría que
en rigor, solamente Asunción tiene un plan regulador que tiene un orden, que tiene una estructura, y lo tiene hace 30 años, desde la democracia, digamos, del 89, del 90. Entonces, lo ha tenido en su inicio, con los primeros gobiernos después de la independencia. Ha habido un plan regulador que la influencia europea en la manera de urbanizar nuestras ciudades, fundamentalmente, de la mano del doctor Francia, que fue uno de los primeros presidentes después de la independencia. Después se perdió, después las ciudades crecieron de manera completamente espontánea. Y bueno, infelizmente muchas de las ciudades del área metropolitana sigue creciendo de manera espontánea, y eso nos lleva a una situación que es complicada, muy compleja, sobre todo de sostener, porque la densidad nos ha llevado a ciudades con densidades muy bajas. Le decía yo que la densidad de Asunción es de 50 habitantes por hectárea, o sea, es nada. Las ciudades intermedias en la región están en 120 habitantes. No hablemos de Buenos Aires o de San Pablo o de Santiago, que está mucho más alto todavía. O sea, Asunción necesita triplicar su población para ser sostenible como ciudad. Lo mismo pasa con la ciudad del área metropolitana. Ahí la densidad aún es más baja, está en el orden del 40%. ¿Por qué? Pues es producto de la falta de planificación y de esto que alguien bien dijo, que uno construye casi lo que quiere en cualquier lugar. O sea, hay muy pocos lineamientos. Hay ahora es incipiente esto de tener una planificación básica en nuestras ciudades, tal vez Ciudad del Este, que es una ciudad importante en Paraguay, límite con Brasil, y Encarnación lo tiene, límite con la Argentina, pero el área metropolitana de Asunción lamentablemente creció de manera muy desordenada, muy espontánea, y bueno, y hay que revertir ese proceso. Y yo creo que, sin duda alguna, la ciudad se construye con viviendas, ¿verdad? La vivienda hacia la ciudad y la ciudad hacia el territorio. Es un proceso absolutamente orgánico. Y bueno, nosotros estamos en los umbrales de ese proceso de desarrollo urbano sostenible. Bien, bueno, vamos con las últimas dos preguntas. Tenemos unas cuantas preguntas para Víctor González Acosta. Víctor Francisco me hace una pregunta más referida a la ley que mencionabas hace unos minutos. Él dice, ¿esta ley financiada desde el desarrollo o una vez terminado el edificio? No, les invito a que miren la ley porque es muy interesante. Lo que hicimos fue un muy buen ejercicio de la sociedad civil, digamos, del gremio, porque lo que hicimos nosotros fue primero visitar la experiencia de México, de Uruguay, de Perú, de Colombia, de Chile, y después hicimos un congreso acá exactamente hace 3 años, donde invitamos a todos los ministros de vivienda desde Costa Rica hasta Argentina, en un gran congreso acá, y donde también invitamos a los senadores y diputados y a los representantes del Poder Ejecutivo en ese momento. Entonces lo que hicimos es recogimos las mejores experiencias de la región, sobre todo Perú, que es uno de los últimos países que se desarrolló en su industria inmobiliaria, sobre todo de la mano de Chile. Entonces recogimos esa mejor experiencia, trajimos esta ley, y la ley tiene el número 5638. Ustedes, si entran a la web, van a encontrar la ley, y está bastante contemporanizado, digamos, en su concepto, porque incorporamos algunas prácticas que vivimos en Perú, por ejemplo, de cómo podemos darle crédito a una persona que está en la economía informal, que es un gran desafío en América Latina, porque lamentablemente la mitad de nuestra economía en la mayoría de nuestros países es informal, ¿verdad? Yo siempre pongo ejemplo para ese segmento de gente: el lomitero de la esquina, el que vende alimentos en la esquina, probablemente hace más dinero que cualquiera de nosotros, pero se va al banco y no es sujeto de crédito, ¿verdad? O por ejemplo, esa familia que tiene un familiar en España o en Estados Unidos o en algún lugar de Europa y que envía remesas, esas familias acá no es sujeto a crédito porque no puede mostrar su ingreso. Entonces la ley previmos mecanismos que puedan ayudar a formalizar. Por ejemplo, una es que si alguien ahorra durante 6 meses el valor de su futura cuota, es automáticamente sujeto al crédito. O si alguien trae la factura de alquiler
de los últimos 12 meses pagado en tiempo y forma, quiere decir que es un buen pagador, que tiene recursos, entonces es sujeto a crédito. Entonces, de esa manera también ayudamos con esta ley a que la gente se formalice. Así que vale la pena mirar esa ley en todo su área de incidencia, donde también incorporamos el tema del desarrollo urbano, un poco de alguna manera para obligarle a los municipios a que tengan un mínimo plan regulador y establezcan condiciones mínimas para el desarrollo inmobiliario. Perfecto. Hay solo una pregunta más que vamos a intentar que sea breve porque ya tenemos al panel que sigue a continuación. Víctor, ¿crees que la tecnología vino a cambiar la forma en que se venden las propiedades? O sea, a través de los portales y eso. ¿Cuál es tu opinión? Sin duda, sin duda. Y además con esta pandemia, con esta situación de cuarentena, se incrementó el negocio digital. Eso viene para quedarse. Es una de las cosas que yo creo que viene para quedarse. De hecho, ya la mayoría de la gente lo estaba haciendo así, pero hoy se masificó y se intensificó esa herramienta, el uso de esa herramienta, ¿verdad? Y después habrán otros aspectos que vienen a quedarse, sobre todo en el tema de la oficina corporativa. Hay que ver un poco cuál es el modelo que se queda después de esta crisis, sobre todo después de un tiempo enorme de trabajar en casa, trabajar a distancia. Hay que ver qué rol cumplen las oficinas, cómo se plantea un espacio corporativo. A mí me da la impresión de que hay una migración hacia un modelo donde ya no es tanto la venta directa, sino el alquiler, ni el alquiler directo, sino un modelo más tipo Uber o un modelo más Airbnb, digamos, donde uno presta un espacio con todo lo que se necesita como una prestación de servicio a una empresa X, que su negocio no es ni comprar el edificio, ni comprar el piso, ni comprar los muebles. Su negocio es, no sé, vender petróleo, por decir, ¿verdad? Yo creo que hay tendencias que van a incrementar la velocidad y vienen para quedarse, ¿verdad? En el tema residencial creo que es muy fuerte esta necesidad también de tener algo propio. Yo creo que con esta crisis eso se enfatizó, ¿verdad? Aquella persona que vivía en alquiler, perdió el empleo, no puede pagar el alquiler, se queda sin nada, ¿verdad? En cambio, si yo tengo una vivienda propia, un techo mío, me da esa seguridad que en tiempos de crisis generalmente uno busca, después de una tormenta, tener seguridades, ¿verdad? Y creo que por eso es que siguió a través de las redes, a través del negocio digital, siguió el tema de la comercialización. Y el otro aspecto que hay que pensar también, que creo que en otros países está más avanzado que en el mío, el tema de la tecnología aplicada a la construcción. Nosotros no hemos podido todavía trabajar con modelos de prefabricado, por ejemplo, porque todavía no hemos generado el volumen necesario que justifique la instalación de una planta de producción de prefabricado, ¿verdad? Pero estoy seguro que eso va a llegar. Bien, agradecemos muchísimo tu intervención, la intervención del señor Víctor González Acosta en esta